violentos en los últimos meses. Enfrentamientos entre bandas delictivas y cuerpos de seguridad, persecuciones y pérdidas humanas son las denuncias y comentarios más leídos en redes sociales. Esto ha creado incertidumbre a los habitantes que ven su seguridad vulnerada por grupos antisociales. La Cota 905, Petare y los Valles del Tuy son algunos de los lugares donde constantemente se registran enfrentamientos. Sus habitantes se preguntan, ¿cuándo acabará esto? Ya no existen horas prudentes para caminar libremente porque a plena luz del día, los proyectiles comienzan a poner en riesgo la vida de quienes transitan por algunas zonas de la capital. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Vivir en zonas violentas resulta difícil para quienes tienen que escuchar constantemente las rivalidades que terminan en enfrentamientos entre los mismos habitantes del sector y muchas veces contra cuerpos policiales. Familias pueden estar días y noches sin dormir a la espera de que cese el fuego para poder descansar o continuar con sus actividades diarias. Claramente, para estos sectores populares que viven lo que ya hemos visto en redes sociales, ¿no? Y en televisión, que son estos enfrentamientos de alta intensidad, ¿no? A nivel de armas de fuego de guerra inclusive, ¿no? Se arman de fusil de asalto. Y obviamente es una situación que los vecinos de estas comunidades, ¿verdad?, tienen una altísima, digamos, resiliencia a este tipo de cosas. Me refiero a que en muchos casos, de repente, si uno vive en un sector de clase media, una balacera de repente es un evento que vives de repente un par de veces al año, ¿no? Pero en estos sectores, como bien sabemos, estamos viendo que los episodios son mucho más seguidos y de ahí viene esa resiliencia de repente de estos sectores a estar de alguna manera, digamos, acostumbrados, ¿no? a estos episodios de violencia armada. Popularmente, las zonas con mayor índice de violencia son conocidas como zonas de paz, pero no hay decreto oficial de esta denominación y es importante aclararlo porque esto suele generar mucha confusión en la población. Yo en realidad no recuerdo en sí que hayan denominado las zonas de paz por parte del gobierno nacional. Yo sí recuerdo que instalaron bases de misiones en varios sectores populares de Caracas y del país, donde eran zonas rojas, y se había llevado unos beneficios a la comunidad, ¿verdad?, sobre algunas cosas que se aquejaban, y bueno, se había como que tranquilizado algunas zonas rojas de Venezuela. Así la declaración de una zona de paz, de esa manipulación que quisieron dar algunos, de que algún funcionario fue para allá y declaró porque había habido un pacto con los delincuentes, yo creo que no. Yo creo que sí se instalaron bases de misiones que le llevaron protección al pueblo venezolano y bueno, pues seguramente se tergiversó, pero oficialmente yo nunca escuché a ningún funcionario del gobierno, ni al presidente de la República, ni al ministro de Justicia del momento, ni al actual, declarando una zona de paz. Durante los recientes enfrentamientos en la Cota 905, varias familias fueron obligadas por los antisociales a abandonar sus viviendas. Muchas de estas servían como puntos estratégicos para la organización de los delincuentes. Yo empiezo a ver en carne propia ahí las vivencias de las personas que quedaron ahí, que puedo asegurar que son personas decentes, trabajadores, personas muy humildes que nos explicaron lo que se estaba viviendo ahí, que no era nada más estas personas que se asomaban por unas garitas a disparar al garete ahí, sino el amedrentamiento que estos delincuentes tenían hacia los vecinos, ¿no? Desde quitarles sus viviendas, porque para ellos
para esos delincuentes esa tenía una visión estratégica, tenía una posición geográfica dentro del mismo barrio atractivo para los delincuentes, y lo que le decían era: te me vas de la casa. O sea, no había indemnización de ningún tipo, ahí era: te me vas de ahí, que yo necesito esta casa. Y bueno, había una situación de desplazamiento de los vecinos de la Cota 905 bien significante, tanto así que cuando yo subo ya en la parte ya última de la Cota 905, o sea, más de 40 casas abandonadas, ¿no? Entonces lo que se presume es que en algún momento esas casas no fueron construidas por ellos, fueron personas que hicieron su casa con todo el esfuerzo del mundo, y estos delincuentes se la arrebataron. Estas bandas buscan respeto desde el terror que siembran en la localidad, pero en muchos casos estos delincuentes no son vistos como amenaza. Por el contrario, se ganan el cariño y hasta la admiración de la comunidad, que afirma sentirse segura. Yo discutiría que si se sienten más seguros o no se sienten más seguros. Yo me sentiría más seguro con policía, claramente, porque hay una institución detrás de él. Estos pobladores no tienen opción. Su simpatía tiene que estar con ellos. Es que ¿cuál opción tienen? No pueden recurrir a las autoridades formales, entonces recurren a esa autoridad informal que representa justamente Willacy o el Coqui o cualquiera de estos grandes pranes, ¿verdad?, que hacen vida en los sectores populares, que llevan ahora no una pequeña banda, sino una mega banda, ¿no? Una mega banda con un pie de fuerza importante, 50, 100 hombres, ¿verdad?, armados, cubriendo grandes territorios y, por supuesto, acumulando poder, ¿no? Poder de diferentes maneras: poder económico, poder de fuego, inclusive poder social. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoritas de esos sectores termina siendo este líder negativo, que es el líder de banda. Y entonces, claramente, cuando hay un problema de seguridad, por ejemplo, dentro del sector, van a acudir a estas autoridades, que son las autoridades informales, que son las autoridades delictivas que están al frente de estas bandas. Aparte de ya los problemas que se viven dentro de una zona popular como es la Cota 905, el tema del agua, el tema vial, el tema mismo de la inseguridad, bueno, entonces llegan personas que lamentablemente eran nativos de ahí. En su mayoría, los vecinos también me dijeron que había muchas personas de esa banda que no eran de ahí, no eran de la Cota 905. Y bueno, tenían entonces que ellos calarse, que llegaran personas con armas a intentar o a quitarle sus casas, y bueno, a veces se sobrepasaba y querían quitarle por lo menos a parte de su familia. O sea, había una chica bonita de una familia decente de la Cota 905, ellos intentaban más de una vez arrebatársela, y bueno, los jóvenes también querían arrebatárselo para reclutarlos y eso. O sea, eran temas que se vivieron ahí, y bueno, como periodista eso fue impresionante, la parte de las cosas que yo pude escuchar allá. Hace algunas semanas en la Cota 905 se vio cómo un grupo de ciudadanos salió en defensa de los delincuentes, alegando que querían el cese de las balas, pero después se conoció que en su mayoría eran familia de estos antisociales. Ellos empiezan a hacer eso porque ven que ya la incursión era totalmente en serio, ¿sabes? Porque ellos como que tenían la seguridad de que iba a haber un intercambio de disparos, y ellos nunca iban a pasar a la Cota 905 los funcionarios a tomar el control de eso. Ese mito se acabó. Seguramente en días anteriores, meses anteriores eso pasaba, pero esta vez se estudió bien el panorama e ingresaron los cuerpos de seguridad. Debbie, me preguntarás, ¿por qué se tardó tanto? Hermano, esa pregunta no te la puedo responder. Lo que sí fue que sí se hizo la incursión. Seguramente yo como periodista, tú también que tienes años en esto, bueno, una de las cosas que yo presumo es que estaban estudiando los cuerpos de seguridad lo que podía ser la baja de civiles inocentes. Eso es una variante ahí que uno tenía que estudiar, o que ellos tuvieron que estudiar, porque de verdad mucha gente pensaba el día que los cuerpos de seguridad entren que eso va a ser una matanza, va a ser una masacre, y al parecer no fue así. Según declaraciones de la actual ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, el saldo de personas fallecidas fue de 22, incluyendo 3 funcionarios policiales, además de 18 heridos en los recientes enfrentamientos. La comunidad de Petare es conocida por ser uno de los barrios más grandes de la ciudad capital y Latinoamérica. El sector más grande es llamado José Félix Rivas y ha sido escenario de múltiples enfrentamientos.
En redes sociales se han denunciado enfrentamientos entre bandas que han durado casi una semana en ese sector. Y eso mantuvo a sus habitantes con miedo y preocupación al sentir que sus vidas corrían peligro. El problema de Petare es un problema que se ha dado en muchas partes de Venezuela y como debemos recordar, el estado Miranda es uno de los estados más problemáticos y con más número de muertes violentas de Venezuela y de América Latina. Entonces, ¿qué sucede con la gente que vive en Petare? Viven en una zozobra, ellos están todos los días sometidos a un autogobierno, por llamarlo de esa manera, donde la autoridad son las bandas organizadas y que luchan por tener el dominio tanto de la plaza de droga. Hoy en día en Venezuela se están dando diferentes delitos, como la trata de personas, el secuestro. Nuestra delincuencia organizada ha sufrido modificaciones en su modo operandi. Ahora operan por sectores y utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para enviar mensajes, para ellos tener un control pleno de la situación. Entonces la gente que vive allí todos los días están sometidas a alcabalas por parte de la delincuencia, están sometidas a balaceras entre bandas, están sometidas posteriormente cuando las autoridades van al sitio. Es una guerra, prácticamente es una guerra campal que se desarrolla en esas urbanizaciones, tanto urbanizaciones como barrios de Caracas. Tenemos también como referencia la Cota 905, tenemos zonas periféricas también, pero Petare es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica y mayormente es allí donde tenemos el mayor número de bandas que tratan de tomar esa zona. Los vecinos de estas comunidades viven intranquilos por no saber en qué momento el ambiente se puede tornar violento. En su mayoría no denuncian a los delincuentes por miedo a represalias. Bueno, realmente hay que estar consciente que esa zona y vivir allí para saber cómo tú puedas desarrollar tu vida. Ellos están sometidos al autogobierno, como lo dije anteriormente. Estos pranes, estos jefes, imponen horarios, imponen alcabala, tienen horas de entrada, horas de salida. Las personas que viven allí lo que tienen es que someterse a estas normas internas de cada barrio. Y denunciar a las autoridades yo no lo recomiendo, aunque es un deber ser de los ciudadanos, pero en esta situación donde realmente hay que estar viviendo en esa zona y sentir lo que siente esa gente día a día cuando salen a trabajar, cuando salen a comprar alimentos, cuando se les presenta una emergencia, no es nada fácil. Tienen que salvaguardar a sus familiares, tienen que salvaguardar su vida. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, tratar de ellos en el momento que estén allí, haciendo vida, conviviendo con la delincuencia, señores, ajustarse a lo que ellos están en ese momento imponiendo para salvaguardar a sus familiares. Petare es una zona de difícil acceso para los cuerpos de seguridad debido a la alta cantidad de delincuentes que tienen la zona tomada. Hacer un operativo para capturar delincuentes pone en riesgo la vida de funcionarios y civiles si no se tiene una estrategia bien planificada. En el último operativo de la zona, los cuerpos de seguridad ingresaron y ocurrieron múltiples enfrentamientos y hubo 9 delincuentes abatidos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar por lo menos en sectores fuera de Caracas, en sitios donde, zonas donde los mismos policías son familiares de los delincuentes, las autoridades tienen familiares delincuentes, entonces es como un poco complicado porque son familias, de un modo u otro tienen un vínculo entre ellos y para que la policía pueda realizar su trabajo y verse comprometido con un familiar, a eso le va a traer un conflicto realmente. Sí es difícil porque muchos de esos policías pueden trabajar en el CICPC, la Policía Nacional, donde estén, pero viven en esos sectores. Y recuerden ustedes que los policías en esos sectores es carne de cañón para la delincuencia, bien sea para mandar un mensaje de terror, bien sea para buscar el arma de fuego del funcionario, para correrlo de allí, porque son sapos, son brujas. Esas son las denominaciones que le dan la delincuencia a las personas que trabajamos para el orden público o la acción policial. Aunque los cuerpos de seguridad son los principales desplazados por los antisociales en estas zonas, muchas veces viven en el mismo barrio y esto aumenta el riesgo en la vida de cualquier funcionario.
bueno, te lo puedo decir de esta forma. Los funcionarios que viven en barriadas, que están en peligro constantemente, en riesgo, señores, evidentemente traten de salir de allí. Traten de salir de allí, no pongan resistencia a estos delincuentes, porque realmente nos superan en número, nos superan en información del barrio. Recuerden que ellos están actuando al margen de la ley, bajo su propia autoridad. Entonces el funcionario policial muchas veces no recibe una ayuda oportuna por parte de los compañeros y resulta muerto. Si no un funcionario, si el funcionario logra salir herido e ileso, entonces van en contra de los familiares y la situación se torna muy difícil. Se dice fácil salir de donde uno vive, se dice, pero no lo es. Por la situación que estamos viviendo en Venezuela, conseguir una residencia donde poder pagar, en donde no existe esa delincuencia, es bastante difícil. ¿Qué recomendación le doy? Señores, tengan previsión, traten de ser discretos. El AMPA y la delincuencia sabe cuando uno es funcionario policial, cuando uno es de la zona, ¿verdad? Bien sea por familiares o yo exhibo mi armamento. Quieren que sepa que yo soy policía, soy la autoridad, eso realmente no es lo que debería ser funcionario. Entonces es un riesgo constante que viven los funcionarios que están activos e inclusive los que no están activos, porque es un mensaje de terror que se manda al resto de la población. Y las redes sociales no están hechas para ese fin, pero son utilizadas para ello y están logrando el cometido que ellos ya tienen planificado. La delincuencia no descansa y cada día abarca más terreno. Es responsabilidad de nuestros cuerpos de seguridad ponerle fin a las bandas organizadas y devolverle la paz a la población. La Cota 905 ha sido una de las zonas con mayor cantidad de enfrentamientos en la ciudad de Caracas. La Vega, El Paraíso y Roca Tarpeya son solo algunos de los sectores que viven con mayor incertidumbre al estar en territorio donde bandas delictivas actúan con mayor frecuencia. Los intentos de los cuerpos de seguridad del Estado por ingresar a estos sectores exponen aún más la vida de los habitantes, tanto de esta zona como de las aledañas. La verdad es que vivir en la parroquia El Paraíso, pero también en la parroquia de Santa Rosalía, hacia los lados del cementerio y de la Cota 905, se ha convertido en una cosa terrible, no desde ahora, sino desde hace algunos años. Recordemos que allí estaba también la planta y los enfrentamientos que allí ocurrían eran terribles y no permitían que muchas personas llegaran a sus hogares. E incluso en los días antes de que este precinto cerrara, esta cárcel cerrara, vimos como incluso las balaceras llegaron a los hogares de la gente, ¿no? Las balas perdidas. Entonces, de hace unos años para acá, pues tenemos esta otra situación que son los enfrentamientos de la Cota 905. Los vecinos del Paraíso venían siendo víctimas de la violencia que se suscitaba en el sector, pero esto se terminó de alguna forma, la violencia dentro del sector, desde que esta megabanda se formó y ya no había enfrentamiento entre bandas. Pero entonces la violencia se transformó y ahora es una violencia desde la instauración de la OLP entre los cuerpos de policiales y la megabanda del Coqui y del Vampi en el sector de la Cota 905. Entonces, esto ha tenido episodios recurrentes durante los últimos años en los cuales, dependiendo de dónde vivas, en qué sector, tiene implicaciones distintas. Las redes sociales juegan un papel fundamental acá, ¿no? Se hizo público, notorio y comunicacional, los de la banda del Coqui, el Galvi, el otro, el Vampi. A través de las redes sociales se dieron a conocer más y bueno, lamentablemente todavía vivimos una sociedad que es como un poco morbosa en ese sentido y le dieron mucho auge a estos videos de estas personas que, bueno, salían mofándose, diciendo entren, haciendo retando a los cuerpos de seguridad, y yo creo que eso mismo generó como que la notoriedad de estas personas. Si recordamos los años 90, si no salían por los medios de comunicación un delincuente, el Hernancito, el otro, el que hacía los secuestros en casos anteriores, nadie los conocía. Creo que las redes sociales, los teléfonos ahora, la parte digital ha sido una herramienta vital para viralizar y dar a conocer a estos delincuentes.
Estos delincuentes son los que actualmente se conocen como la banda del Coqui y han intentado tomar el poder de territorio en las varias zonas del oeste de Caracas. Si vives en la cota 905, evidentemente está sometido frente a los designios que puedan tener los líderes de estas megabandas y te ves envuelto en pues, las dinámicas de la banda aunque no quieras. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos escuchado testimonios de vecinos que cuentan que utilizan para los secuestros los pasillos de su casa, ¿no? O debajo de las escaleras, y esto es una situación muy dura. Pero luego, aún más en el momento en el que ocurren estos enfrentamientos como los de hace algunos días, porque cualquier bala perdida puede llegar a tu hogar, cualquier criminal de estos puede utilizar tu hogar para esconderse frente a la búsqueda de los cuerpos de seguridad. No solamente no puedes llegar a tu casa, no solamente tienes que temer por las balas perdidas, sino que incluso tienes que temer muchísimo por tus hijos, en especial las madres que tienen a sus hijos, las familias que tienen a sus hijos en el Teresiano. Ahorita evidentemente por la pandemia no están en riesgo, pero sí están en riesgo, por ejemplo, las monjas que allí viven. Entonces, tiene muchísimos flagelos, muchísimas implicaciones cada uno de estos episodios de enfrentamiento y de violencia en la cota 905. Se prepara lo que es la gran incursión, gran cacique de Guaycaipuro, ¿no? La incursión por parte de los cuerpos de seguridad. Creo que ya eso se venía estudiando, tengo información que eso ya se venía preparando de hace días atrás, para no decir meses, porque ya estaba un patrón de que todos los jueves y viernes estas personas bajaban de la cota 905 a causar el terror a diestra y siniestra. Primero eran a los cuerpos policiales que atravesaban túneles de la cota 905 y el Valle, y luego ya vimos que ya estaban atacando a personal civil, a personas que no tienen que ver nada con el conflicto entre estos delincuentes, y se ejecuta esto en horas de la madrugada. Tengo entendido, y esto puedo decirlo más por los comentarios que me dicen algunos funcionarios, que los delincuentes se sentían totalmente seguros de que no iban a pasar de cierto límite, ¿no? Hay un límite entre La Vega y la cota 905, ¿no? De la torre hacia allá, muy conocido, donde siempre los cuerpos de seguridad, por razones ajenas, llegaban hasta ahí, ¿no? Entonces siempre los enfrentamientos se generaban hasta ese punto y hasta esa raya. Y cuando empezaron a ver los delincuentes que estaban avanzando los cuerpos de seguridad, y más de uno estaba pegando la carrera, ¿no? Sin embargo, por lo que habíamos visto antecedentes anteriores, la fuerza de fuego, el poder de fuego que tenían estos delincuentes no era para desestimar. Sin embargo, el mito se cayó porque no aguantaron ni un día o vamos a decir un día a día y algo, ¿no? de enfrentamiento, y vemos como todo lo que fue el aparato del Estado, los organismos de seguridad pudieron repeler esos ataques con víctimas que lamentar, por supuesto. Prácticamente creo que fueron tres o cuatro funcionarios ese día que cayeron. Sin embargo, vemos la alegría por parte de los vecinos de la cota 905 que vivieron seguramente esa noche de terror, pero ahorita la tranquilidad de que tú vas a transitar tranquilamente por el sector del Paraíso y por sus adyacencias es algo que totalmente que no tiene precio. Vivir en estas zonas cambia el estilo de vida de cualquier persona. La intranquilidad se hace presente y la zozobra no descansa. Ese es el día a día de los que actualmente viven allí. Esto es muy duro, ¿no? La verdad es que hemos visto gente que ha sufrido desde ataques nerviosos importantes en los últimos enfrentamientos, hasta personas que en el momento en el que ocurren estos enfrentamientos se mueven a un sitio específico de su apartamento para evitar ser alcanzados frente a una eventual bala perdida. Como también hemos visto lamentablemente personas que ya para ellos esto es común. Entonces sencillamente ni siquiera tienen alguna reacción frente a esto, sino que se ha convertido en parte de su rutina. En los sectores aledaños es dura la situación, pero más difícil es para los vecinos que viven dentro de las barriadas. Han perdido la confianza hasta de la misma policía. Directores de diversas fuerzas, ellos querían detener a esta persona, ¿verdad? Por supuesto, querían detenerla, pero ellos tampoco se iban a dejar matar, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque se escaparon algunos cabecillas, ya está esa molestia por algunos, por los delincuentes, ya esa persecución encima que saben que le están respirando de cerca. Porque ya saben que van por ellos y es en serio, o sea, no va a haber ningún tipo de
de orden que pueda frenar la disposición de estos funcionarios a capturarlo para poder erradicar de una vez de raíz esta mafia que tenían en la Cota 905. Ese es el escenario en la Cota 905. Al regreso hablaremos de otra zona de alto riesgo en el país, los Valles del Tuy en el estado Miranda. Los Valles del Tuy, conocidos por ser el patio trasero de Caracas, es liderado por bandas criminales que crean terror en sus habitantes. Estas bandas no temen ser señaladas. Ellos mismos en muchas ocasiones difunden videos identificando con sus iniciales o las de la banda que fueron los responsables de algún hecho criminal. Los Valles del Tuy realmente es un asidero de delincuencia, de bandas organizadas desde hace mucho tiempo, ya que esa zona rural así lo permite. Hay sitios donde la policía no puede accesar, hay muchas zonas llamadas de paz que realmente, bueno, no son zonas de paz, son zonas donde la delincuencia reposa, se fortalece, van allí luego de cometer delitos, pero realmente les sale la zona detrás de Caracas porque sí, son zonas periféricas donde de por sí de hace mucho tiempo han existido muchos delitos muy violentos y los delincuentes de Caracas la utilizaban anteriormente para ir a esconderse. Delitos como secuestro, robo de vehículos y homicidios son los más frecuentes en los Valles del Tuy. La violencia tanto en Venezuela como en el resto del mundo es muy agresiva. Las armas que utilizan, la cantidad de personas que componen una banda criminal armada ya es mucho más grande que las anteriores. Y esto se debe a que, bueno, son jóvenes que han crecido bajo la violencia, lo único que han visto es el robo, secuestro, violaciones, ¿sí? Y los Valles del Tuy no escapa y es una zona que se presta geográficamente para este tipo de organizaciones. Algo que llama la atención es que los crímenes cometidos en esta zona suelen ser muy violentos. Esto lo hacen para sembrar terror en la sociedad y ese miedo infundado en la población, ellos lo ven como respeto. La delincuencia es sumamente agresiva. Bandas de gran cantidad de personas y se van uniendo con otras bandas pequeñas que se van uniendo con otra banda, bueno, hasta formar lo que llaman la megabanda, que aquí en Venezuela operan. Bueno, ya lo estamos hablando, desconozco hasta la cantidad que se puedan hablar, porque simplemente el hecho que se vayan uniendo, ya se van fortaleciendo, el dinero que ellos recaban y ya las vacunas que ellos imponen es para comprar un armamento, para tener la logística, para los secuestros, ya inclusive hasta para la trata de personas, que es lo que se está viendo aquí en Venezuela, delitos que han surgido a través de esta crisis socioeconómica cultural que tenemos. Desde Rostros del Crimen quisimos llevarle a ustedes testimonios de los habitantes de los Valles del Tuy, pero estos se negaron a brindar declaraciones, lo que demuestra el miedo que sienten sus residentes. La policía no se da abasto, ni tiene el armamento suficiente, ni unidades, ni los hombres disponibles para poder hacer frente. Sí cumple un trabajo también preventivo. El 6CPC, cuando hay un delito, hace su inspección técnica, pero hasta allí. Los recintos policiales de todas las policías están abarrotados de personas que están siendo procesadas por algún delito. Entonces, a la persona que vaya y formule una denuncia en contra de una banda, lo más probable es que le incendien la casa, le den muerte, maten a los familiares, o sea, diferentes tipos de violencia en contra de esa persona, y realmente es fuerte. Si lo hace, va a tener que irse de la zona, va a tener que irse inclusive de Miranda, porque estas bandas tienen también conocidos, porque personas que se mudan a otro sector y entre bandas se comunican para fortalecerse.
y tener mayor dominio del sector donde están ellos operando. Dentro de los valles del Tuy ya los delincuentes tienen un estilo de vida criminal que afecta a los vecinos que se tienen que regir por las normas impuestas por miedo a represalias. Pero muchas veces la pregunta ¿es realmente miedo o están legitimando a estos grupos criminales? Pero realmente es por necesidad. Hay temor porque no consiguen el apoyo debido y nadie quiere ser víctima de esta delincuencia, como han sido otro tipo de personas que se han negado a eso, que muy fácilmente lo podemos buscar por las redes sociales, e inclusive ellos cuando le están dando muerte, que le disparan, le dicen el por qué le están haciendo eso, porque lo vendieron, porque ellos son las personas que dominan allí y no le queda otro remedio al ciudadano común sino tratar de hacer lo que la delincuencia, el autogobierno está imponiendo en ese momento en estas zonas rurales. La recomendación es a combatir a los grupos criminales desde la denuncia y el llamado a las autoridades es a dar respuesta para acabar con las bandas organizadas. Vivir en estas comunidades se ha vuelto un completo reto para sus residentes. Los cuerpos de seguridad del Estado están en el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos en general, pero deben abocarse aún más en estos sectores que están en constante peligro. Bueno, las personas que habitan en esta zona, entre comillas, zona de paz, están expuestas a todo tipo de peligro, inclusive a un domicilio externo de salida obligatoria, ya que no pueden garantizar una sana paz en sus hogares y ante el peligro que se encuentran expuestos por falta de autoridad en el lugar, tienen que emigrar hacia otras zonas del país. La pregunta que el país se hace es, ¿contamos con la fuerza policial necesaria para combatir a estos delincuentes? Para poder atacar estas zonas delictivas debe haber un trabajo estructurado, primeramente de inteligencia, de poder obtener información confidencial, válida, certera, para que el momento de incursionar en un operativo policial podamos ubicar, sin molestar a esa gran cantidad de habitantes, decentes, trabajadores, honestos, sino ser puntuales en la detención, en la ubicación y detención de estos delincuentes. Los organismos de seguridad hacen su esfuerzo para controlar estas situaciones y brindarle a los ciudadanos la tranquilidad que necesitan. El comisario Luis Rodríguez Vieira da sus recomendaciones para los funcionarios policiales. Realizar una buena planificación de inteligencia, hacer un marcaje de los lugares donde están ubicados estos delincuentes, identificarlos porque la mayoría son conocidos con apodos, con alias, identificarlos plenamente, relacionar esos personajes en los expedientes que están en curso legal, en extorsión, en homicidio, en robo de vehículos, en homicidio, y lograr insertar esa información en los expedientes, sustanciarlo para que el fiscal del Ministerio Público tenga pruebas contundentes para cuando se logre la detención puedan enjuiciarlo y condenarlo como exige la ley. A los policías, señores, bueno, ¿qué les podría decir? Que tengan también esto que nosotros llamamos previsión, tener audacia, que son zonas muy difíciles y la delincuencia, primero son las personas que están gobernando allí y tienen la autoridad total y no les importa quitarle la vida a quien sea. Realmente estamos a merced de la delincuencia, tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros familiares. Es muy difícil la situación que se está viviendo, la situación que no tenemos una realidad clara en cuanto a la delincuencia ni el actuar de los cuerpos policiales. Ellos ofrecen su vida por la ciudadanía, pero la delincuencia sigue atacando y no está realmente, pienso yo, que no está ganando la batalla. Pero espero que no gane la guerra. La recomendación es a tener una formación sólida de la mano de los expertos en cada área para garantizar el éxito de las operaciones. Y a la población, la recomendación es a no darle poder sobre su sector a estos grupos delincuenciales. Yo la recomendación que le haría a esas personas que tienen hijos, ¿no?
que hagan un esfuerzo más de lo que han hecho en mantener a su familia y le inculquen valores y principios a sus chamos, no dejarlos hacia la rienda suelta, porque siempre en la calle, por más que sea, estés en una barriada o estés en una urbanización del este, siempre hay vicios que afectan a los chamos y quieren emular esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tienen que haber eso, ¿no? Valores, principios y indudablemente el acompañamiento del Estado en potenciar y sanar las debilidades que pueda tener esa barriada con escuelas, con sitios para la salud, con sitios para la distracción, parques, canchas, mucho deporte, ¿no? Y estas personas y estos niños, estos infantes que están creciendo dentro de esa barriada puedan ver otra cosa aparte que ver a la delincuencia, ¿no? Yo creo que siempre va a haber una persona malsana por ahí tratando de implantar su ley y eso, esa persona tiene que ser detenida, pero si mientras tanto no está detenida, yo creo que esos niños no deben copiar esas cosas, y ahí tiene que haber una fuerza, una buena junta de vecinos, una buena junta comunal que trate de apaciguar esas cosas y llevar a sus chamos a que crezcan, y nada como el deporte y la educación para acabar con eso. Yo creo que lo primero es tener comunicación entre los vecinos, ¿no? Creo que ha sido muy efectivo tener grupos de WhatsApp para poder comunicar estas situaciones, tanto si estás en el momento en la residencia o en el barrio, como si no lo estás, ¿no? Para evitar moverte, trasladarte en estos momentos de enfrentamiento. Pero también para estar informado de cualquier otra cosa que suceda en los alrededores. Pero más allá de eso, también recomiendo a la gente que tenga espacios de seguridad lejos de las ventanas, si viven muy cerca de la Cota 905 o en el sector Los Laureles o en algún otro lugar de esas adyacencias, para evitar pues lo que vimos en estos días de algunas balas perdidas, ¿no? Así como también invito a que no pierdan la fe y no pierdan la esperanza en seguir denunciando y luchando por tener un país sin violencia, un país de paz, donde nuevamente nos podamos reencontrar en el espacio público sin tener que vivir frente a estas angustias. De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. No bajemos la guardia. Recuerden que debemos continuar con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. El uso del tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social es primordial para combatir esta terrible pandemia. Les recuerdo la cuenta de Instagram del programa para que nos hagan llegar sus comentarios. Rostros de DLC, y nuestra etiqueta cada martes es Rostros de DLC. Mi cuenta en Twitter, Angélica Report, y en Instagram, Angélica Reporter. La mía en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.